En esta pregunta vamos a resolver la ecuación de Laplace. Como dice acá, nos plantean la ecuación, que es el delta U, el operador de Laplaciano, igual 0 en el rectángulo de x que va desde 0 a L por y que va desde 0 a h, con las siguientes condiciones de vuelo. Ya, ¿qué es lo que ocurre con esta pregunta? Parece corta, pero no, no lo es. Así que yo originalmente había pensado en dejarles propuesta la C y hacer la A y B, pero creo que va a ser difícil hacer la A y la B. Después me fijé que la C era la más difícil, entonces dije ya voy a hacer la C, la empecé a desarrollar con detalle y me di cuenta que es difícil meter en media hora la C, porque igual es mucho. Entonces lo que voy a hacer en verdad va a... El chat pregunta que es el miércoles de la otra semana. C2 es el miércoles de la otra semana. Lo que vamos a hacer ahora en verdad va a ser resolver la A, como para que tengan los conceptos claros. Prefiero hacer una y que se entienda bien cada detalle, porque hice una pauta. La pauta está en las tres partes, la A, B y C, muy detallada. Así que ahí pueden consultar como si que quieren resolverla como un ejercicio propuesto y quieren comparar, ahí está la cosa para que la comparen. Entonces acá vamos a dar la explicación de la A. Y alguien pregunta si esta semana no hay tarea. Efectivamente, esta semana no hay tarea. No va a haber tarea esta semana, la otra semana va a ser el control, tampoco va a haber tarea la otra semana, y la semana subsiguiente va a ser la última tarea. Recuerden que se descuentan dos, con eso si no me equivoco tendríamos 5 tareas, y al descontar dos se contarían las tres mejores. Es mejor que haya una tarea que no a que hayan dos. Eh, ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser resolver la A y hay unas cosas puntuales de la C que según yo es necesario que vean porque si que la llegan a ver por primera vez en un control creo que no sería muy buena idea. Así que démosle. Ya, para resolver la A, o sea, para resolver cualquiera de estas tres, en verdad hay que usar las variables separables, que es asumir de que nuestra función tiene esta forma, x, y, u de x, y es igual a x mayúscula de x e y mayúscula de y. Es lo que ya hemos hecho creo que en los dos auxiliares pasados, y lo hemos hecho muchas preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que el laplaciano de u igual a 0, decir esto equivale a decir que la doble derivada parcial de esta cosa respecto a x, como acá y acá, esto es un cuadrado, esta es la doble derivada parcial, más la doble derivada parcial respecto a y, es igual a 0. Esto es como por la definición de Laplaciano en coordenadas cartesianas. Entonces, ahora, si yo asumo esto y reemplazo acá y derivo dos veces respecto a x y dos veces respecto a y, voy a llegar a la siguiente expresión. Antes de continuar, y ojalá que alguien me responda, ustedes vieron los videos del profe, ¿no? O por último, coloquen esa cosa a la manito en los participantes, como para yo cachar si es que, ¿Qué los, cosa? que si vieron los videos del profe de Laplaciano, porque si lo hicieron, puedo asumir algunas cosas, si no lo hicieron, no puedo. Sí, yo sí lo veo. Además, ya voy a ir término medio, voy a asumir no todo, y vamos a ver que sea por supuesto y que no. Ya, hagan. Como que dos personas dijeron que sí, nadie dijo que no. Ya, si asumimos esto, en verdad la expresión que tenemos acá resulta x2' x y de y, creo que sí, más x de x y 2' de y igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es dividir ambos lados por y de y por x de x. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Acá esto en verdad es equivalente a decir que x2' de x dividido en, este se me cancela y me queda en el denominador x de x. Esto va a ser igual a, entonces esta expresión que está acá la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar menos y2' de y partido en y de y. Y por el mismo argumento que ya habíamos usado antes de que esta cosa depende solamente de x y esta cosa depende solamente de y, vamos a suponer que estas expresiones son constantes. Entonces la vamos a decir que es igual a lambda, menos lambda, como por simplicidad. Hasta ahí todo esto lo hemos hecho, todo esto lo hemos visto.
Y esta cosa en verdad me da un sistema con dos edos, que la primera edo es x2'x más lambda. Ay, mal, estoy escribiendo mal. Si no se entiende y necesitan que repita algo, por favor avisen. Esto igual a 0, y la otra edo es i2' de i menos lambda i de i igual a 0. Entonces, como tengo dos edos, voy a resolver las dos edos de forma separada. Una edo me va a dar un tipo de resultado, la otra edo me va a dar otro tipo de resultado, y después los multiplico, y los mezclo y aplico condiciones de borde si es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tres casos, igual que en lo que hemos visto antes, que son lambda mayor a 0, lambda igual a 0, y lambda menor a 0. Entonces, en el caso de lambda mayor a 0, yo, como ya vimos en otros desarrollos más detallados, mi función x de x me va a quedar una cosa de la forma a coseno raíz de lambda x más d seno raíz de lambda x. Eso me va a quedar el x porque, si se fijan acá, al ser esto positivo, me quedan exponenciales imaginarias, y las exponenciales imaginarias las puedo transformar a seno coseno. Eso es por el lado del x. Por el lado del y, me quedan cosas con exponentes reales, no imaginarios. Entonces, como son exponentes reales, lo puedo escribir de dos formas. Uno es con coseno y seno hiperbólico, que muchas veces funciona, pero en ejercicios de Laplace en particular les recomiendo que usen las exponenciales directamente, no los seno y coseno hiperbólicos, que hay unas cosas que se pueden confundir mucho y llegar a resultados se pueden ir de la vez. Que es lo que me pasó a mí cuando intenté resolver esto al principio y me di cuenta que en verdad me estaba dando cero todo. El primer término es este exponencial con el signo más, y el otro es la misma exponencial con el signo menos. Menos raíz de lambda. Ay, disculpen, acá es i. Ya, ¿alguien tiene dudas hasta este punto? Respecto al caso lambda igual 0, en el caso lambda igual 0, acá tengo que x2' de x igual a 0, porque multiplico por esto, y acá, habiendo un 0, si multiplico el denominador se me muere, y lo mismo con el lado acá. Y acá al menos lo puedo multiplicar por menos 1, la cosa es que me quedan dos edos idénticas, que son x2' de x igual 0, y me queda i2' de y igual 0. Entonces todas esas cosas tienen la forma de la ecuación de una recta, que también son cosas que ya vimos en ejercicios anteriores. Entonces acá voy a usar otras letras, voy a usar x más f, y acá voy a usar g de i más h. Ya, respecto al último caso, con lambda menor a 0, en verdad se invierten los roles de las exponenciales imaginarias y reales que nos dieron en la solución de lambda mayor a 0. Simplemente. O sea, acá me queda x de x va a ser igual a, aquí h, va a ser i coseno, no, sorry, eso es lo que no tenía que hacer. Acá me va a quedar i por la exponencial, pero en este caso me va a quedar, para que la solución me dé real, como yo estoy tomando la raíz del número, mi número es negativo, la solución real es con el número negativo negado, o sea, dentro de la raíz va algo positivo. Entonces en este caso me queda la raíz de menos lambda por x, más, esto es una i, más j, esto con el signo cambiado, raíz de menos lambda x, y está. Y para la expresión de i, me queda jk, k coseno de la raíz de menos lambda, acá va al menos dentro de la raíz por el mismo razonamiento que acá, t i, acá l, y acá va l seno de la raíz de menos lambda. ¿Dudas hasta el minuto? Estas son las formas generales. Ya, no sé si hayan dudas. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestros problemas tenemos 4 condiciones de borde. 1, 2, 3, 4. Esas 4 condiciones de borde nos permiten encontrar los coeficientes A, B, C, D
en cada caso, o sea, ABCD en el caso lambda mayor a 0, hay que ponerse en los tres casos, lambda mayor a 0, ABCD, lambda igual a 0, EFGH, y en el lambda menor a 0 encontrar IJKL. Como se imaginarán, son largos los ejercicios. Entonces, si que hay dudas me interrumpen, como aparentemente no hay dudas. Ay, sí. Si en el control nos toca algo parecido, vamos a tener que analizar cada uno de los casos. Eso depende del profe. Nosotros de repente le preguntamos al profe como dos opciones y nos dice sí. Entonces, vamos a intentar de que las cosas que se vean acá como que las puedan dar por hechas. O sea, a ver, nosotros la última vez no tuvimos mucha incidencia en cómo se hacía el control, y como en el detalle, como que el profe nos dijo estas son las preguntas, así como resuelvan y vean si que hay algo mal. Pero claro, si es que los problemas van a ser muy, muy largos porque tengan que ponerse en todos los casos, ahí habría problemas y yo creo que habría que decirle al profe que les deje solamente considerar un caso, que sea el válido. Ahora, en todo caso, lo largo de los ejercicios es precisamente en el caso válido. En los casos que no son válidos, como que la cuestión sale rápida. Bien, acá lo vamos a ver. Acá tengo la pauta torpedo. Partamos por los casos fáciles, para que se den cuenta de lo que les digo. Vamos a alcanzar a hacerlos todos sin problema. Ya. Primero, este caso. A ver, antes de ese caso, mejor, vamos a analizar en forma general algo que nos va a servir para los tres casos, que va a ser imponer las condiciones de borde, que son estas que están acá, en mi forma de ecuaciones separables, que es esta. Entonces, ya, ahí se alcanzan a ver. Vamos a considerar primero las condiciones de borde nulas, las que me dan igual a 0, igual a 0, igual a 0. Si se fijan, los tres ejercicios tienen tres condiciones nulas. Esas permiten encontrarlas, o sea, permiten simplificar muchos problemas antes de empezar a operarlo. Entonces, la primera condición de borde me dice que x' de evaluado en 0 por i de i es igual a 0. Entonces, como yo sé que i de i, así que no quiero que mi solución sea la nula, tiene que ser distinto a 0, sé que x' de 0 es igual a 0. Esa es la primera. La segunda condición de borde de este estilo es x' evaluado en L, que va a ser la L así para que... Voy a hacer la L manuscrita para que sea más bonito. I de I igual a 0, y eso implica que x' de L, es igual a 0. La otra condición de borde nula es u de x, 0, que en este caso es x de x y de 0 igual a 0. Y esto implica... Oh, está clara esta cosa. Bueno, eso mis manos están raras y estoy escribiendo mal. Esto implica que i de 0 va a ser igual a 0. ¿Ya? Esto nos va a permitir operar de forma un poco más sencilla las expresiones que nosotros necesitemos operar. Y la otra condición es la que está acá, pero esa la vamos a escribir directamente sin la variable separable por un tema de notación. Después se van a dar cuenta por qué si lo hacen de esta forma un poquito más rápido que de la otra forma. Pero lo pueden hacer de otras formas. Lo importante es que ustedes sean consistentes. Si hay consistencia, como que no es necesario que hagan como detalle a detalle, paso a paso lo que está. Ya, entonces, como les decía, vamos a empezar con el caso fácil, que es lambda igual 0. Entonces, ¿qué pasa con lambda igual 0? Yo supongo que mis soluciones tienen estas formas, que mi x de x tiene esta forma y que mi y de y tiene esta forma. Entonces, aplico las condiciones que están acá. Acá yo puedo aplicar cualquiera de las dos y me da lo mismo. Si se fijan, acá me dice que la derivada de x, evaluada en algo, es igual a 0. Y la derivada de x es e. Entonces, ya, esta cosa que está acá, igual a 0, implica que e, que es mi derivada, que si la evalúo en 0 o la evalúo en L me va a dar e simplemente, va a ser igual a 0. Entonces eso me simplifica la expresión de x, esto se me anula, y me da a entender de que x de x es solamente una constante f. ¿Ya? Luego, yo, como ya usé estas dos condiciones, aplico la siguiente. Tomen nota de esto. Les recomiendo siempre aplicar las condiciones nulas primero, porque si parten, por ejemplo, por esta, se pueden dar una vuelta enorme para que después se les simplifique todo lo que se demoraron 20 minutos en integrar. Entonces, mejor simplificar antes y después integrar.
Ya, la cosa es que si evalúo aquí de 0 igual 0, y de 0 igual 0, me queda que, bueno, esto implica, acá lo evalúo y me queda que i de 0 es igual a h, entonces me implica que h es igual a 0. Y esto significa que i de i es igual a... ¿a qué i? Ya, entonces tengo una forma para x y para y, habiendo impuesto mis condiciones nulas. Entonces ahora las multiplico, acá, y esto implica que u de x, y va a ser igual a f, g, i, que en verdad esto es una constante nomás, así que lo puedo escribir directamente como f barra de i, donde f barra es una constante que depende de lo anterior. Ya, ¿qué pasa entonces? Si yo evalúo, ya, ¿alguien me podría decir cuál es el problema que se da si es que yo evalúo esto? Voy a pensar un poquito. Esto es parecido a lo que pasaba en los problemas anteriores, en donde básicamente al evaluar, mire, ya lo vamos a evaluar. Si yo acá utilizo u de x, h, si se fijan, x igual a x e y igual a h. Entonces yo reemplazo acá y esta cosa vale f por h. Y esto va a ser igual a x, tal como me dice la condición de acá. Pero esto es una constante, h es una constante y f no es una constante. Entonces formalmente yo puedo decir que no existe un f que me permita esa igualdad. Entonces como no existe un f, esta cosa no tiene solución. Entonces acá en verdad yo lo que estoy llegando es una contradicción. Aquí contradice. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo de que existe un real f que me cumple esto, pero en verdad no existe. Entonces con eso yo puedo concluir de que lambda igual 0 no tiene solución. Esto no es los casos fáciles. Llegué con el chat. ¿En cuál letra estábamos? En la A. De hecho, todos los auxiliares voy a resolver la A nomás. Camilo, ¿sabes cuál? 4. La nota es 4. Incluyendo como la ponderación de las tareas y todo ese tema. Así que ojalá muy poca gente tenga problemas. Ya, entonces estamos. ¿Alguien tiene dudas sobre el caso lambda igual 0? El siguiente caso es el... Estaba viendo como otro nadie. Me confundí, como que mi pauta estaba rara. Acá. No sé si tiene alguna duda. Creo que no. Ya, entonces el siguiente caso va a ser el lambda menor a 0. ¿Ya? Acá en verdad a priori no es fácil ver cuál es el caso fácil y cuál es el caso difícil. Así que en verdad esto uno lo cacha después de hacerlo, no es cuál es el que dio un resultado como nulo y cuál no. Ya, acá voy a escribir. Este va a ser lambda igual a 0. Más arriba, acá, vamos a hacer el caso lambda menor a 0. Ya, hacemos algo bien análogo a lo que hicimos acá. Reemplazamos las condiciones nulas, que son estas que están acá, en las expresiones que nosotros sabemos que son estas que están acá y acá. Camilo, una duda. Dime. Si uno, entre comillas, por inspección, cacha al tiro cuál de las tres casos es el lambda que sirve como para la respuesta, mirando, por ejemplo, condiciones iniciales, ¿uno tendría que igualar los tres casos para poder comprobar o no? Sí, esa pregunta me la hicieron hace poquito. Eso depende de la... No, pero tranqui, desde que uno llega, de repente no escucha ciertas cosas. Además esto está grabado, así que lo pueden ver ahí. Lo que pasa es que eso depende de lo que se pretenda evaluar en la pregunta. Eso generalmente es como... Me imagino que el profe pone simplemente resuelva la ecuación de la plaza en las siguientes condiciones de orden. Entonces ahí es donde se supone que uno se tiene que poner en todos los casos. Ahora, si es que vemos que la cosa está muy larga, que nosotros resolvemos el control antes de que ustedes lo hagan. Como que le diríamos, profe, que explicite que solamente se puede usar, o sea, que pueden usar solamente la que es conveniente, no las demás. Pero eso, más que nada. Ya, entonces, en lambda igual 0, o sea, lambda menor a 0, vamos a hablar de las condiciones nulas. Entonces, la primera condición nula es esta,
que x' de 0 es igual a 0. Como yo les comenté, estas cosas de las condiciones de borde nulas en verdad sirven para todos los lambda. Por eso les recomiendo hacerlo antes de empezar a operar. Esa cosa, este igual dot, implica que, entonces yo tomo mi x derivado, que no lo tengo, así que lo tengo que hacer. Eso no me olvidó hacer. Acá hay que derivar x. Entonces, para lambda menor a 0, la derivada de x va a ser igual a y por la raíz de menos lambda. Y eso multiplicado por el exponente. Y se me queda chica la mano. Está ahí. Eso multiplicado por el exponente de menos raíz de menos lambda por x. Menos, porque acá tengo un menos que sale al derivar, menos j, la raíz de menos lambda, exponencial de raíz de menos lambda x. Ya, esta es mi expresión de x derivado. Entonces, si mi x derivado lo evalúo en 0 me da 0, esa cosa va a implicar que al evaluar esto, en este caso, si lo evalúo me da y raíz de menos lambda menos j, mi parece j. Ya, esto es una j y esto es una i. Raíz de menos lambda va a ser igual a 0. Y creo que hay algo en el chat. Falta un menos en la segunda exponencial. Ya, sí. Gracias. Acá. Ya, entonces evalúo en 0 y al final las exponenciales se me hacen 1. Acá esta se me hace 1 también. Entonces me queda esta expresión que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que la raíz de menos lambda es distinta a 0, porque lambda es distinto a 0. Entonces lo puedo simplificar, lo divido. Y al dividirlo, puedo tirar el j hacia el lado derecho, y esto va a implicar básicamente que i es igual a j. ¿Ya? Entonces, i igual a j implica que mi expresión original de x, que está dada por esta cosa que está acá, con i y j, en verdad va a tener el mismo valor en i y en j. Entonces yo puedo escribir acá i factor de e a la raíz de menos lambda x más, no, disculpe, menos, porque acá, no, sí, es más, perdonen, no, acá es más, la exponencial de menos raíz de menos lambda x, ¿ya? ¿Alguien cacha más o menos a qué se parece esta función de acá? Ahí va como hiperbólico, ¿no? Perfecto. Y hay algo en el chat. Sí, hiperbólica. Coseno hiperbólico. Porque hay una suma. Cuando hay una resta es seno hiperbólico. Entonces lo que yo voy a hacer acá va a ser dividir por 2. Y acá multiplicar por 2. Y acá lo que tengo es un coseno hiperbólico de la raíz de menos lambda x. Entonces eso va a ser igual a. Y acá, como para no andar con el 2i dando vueltas, simplemente le voy a poner i barrita del coseno hiperbólico de la raíz de menos lambda x. Ya, ahí está. Ya, pues entonces mi primera condición de borde me dice esto. Entonces mi segunda condición, que es x' evaluado en L igual a 0. Acá yo puedo usar la expresión que encontré para x' o puedo volver a derivar esto simplemente y echarle para adelante. En este caso, esta igualdad que está acá implica que i barra por, voy a derivar acá, la raíz de menos lambda por seno de h menos lambda pero evaluado en L va a ser igual a 0. Ya, acá hay un problema, porque, bueno, no un problema, lo que queremos que pase, en verdad. Esta cosa es distinta de 0, entonces la puedo simplificar. Se me va. Y el seno hiperbólico de esta raíz por L, en verdad, la raíz es distinta a 0 y L también es distinto a 0, en particular mayor a 0. La cosa es que el argumento del seno hiperbólico solamente, o sea, el seno hiperbólico solamente se anula en 0. Porque el seno hiperbólico, al contrario del seno normal, es una cuestión que como que va acá y se va como a infinito y acá se va a infinito también. Es una función impar que se va a infinito como para ambos lados. Entonces, como yo sé que este punto no es 0, yo sé que esta cosa no es 0. Entonces la puedo dividir. Y al dividirla, o sea, la debo dividir. Y al hacer eso, me quedo con que i es igual a 0 y barra es igual a 0. Entonces, eso implica que x de x
va a ser igual a 0 por algo, o sea, va a ser igual a 0. Y eso es para todo x en mi intervalo de la dp. ¿Qué es lo que pasa? Me queda la función nula, y la función nula, a ver, ya, esto va a implicar de que u de x, y va a ser igual a 0 para todo par x, y. Entonces, al momento de yo evaluar mi condición de borde no nula, que es esta que está acá, u de x, h igual a x, u de x, h igual a x, esto se va a contradecir con lo que me diga arriba que esto es 0. Entonces, ahí voy a tener problemas y una contradicción. Entonces, este caso también es inviable. Entonces, el caso viable es lambda mayor a 0. Ya. A ver, nos quedan como 14 minutos. ¿Dudas hasta el momento? Voy a pensar por mientras cómo abordar el caso más largo, porque si lo hago detalle a detalle no me voy a alcanzar. Ya. Ya, entonces hagamos el último caso, que es el lambda mayor a 0, lo vamos a hacer acá abajo. Ya, miren. En el caso lambda mayor a 0, yo voy a asumir de que mis soluciones x de x e y de y son estas que están acá. Esta suma de coseno y seno y esta suma de exponenciales. Entonces, acá yo al derivar y obtener x' me va a quedar a la raíz de lambda seno negativo, y acá me va a quedar b la raíz de lambda coseno. ¿Ya? La cosa es que si yo uso esta condición acá, x' de 0 igual a 0, esto va a implicar de que x de x va a ser igual a coseno de la raíz de lambda x. Eso es porque en algún punto de esta implicancia se me anula la b. ¿Ya? Esto es lo que se ha hecho en otras partes, por eso como que me lo salté. ¿Alguien no me cree? Ya, bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes imponen la otra condición de borde, para alcanzar y meterle lo más importante. La otra condición de borde, que es esta cosa igual a 0, implica que el seno de la raíz de lambda por L es igual a 0. Y esto es algo que ustedes ya han visto antes. Que cuando pasa esto, en verdad es porque el argumento del seno, que en este caso es raíz de lambda L, es igual a n por pi, con n natural. Entonces ahí ustedes pueden sacar de que el lambda va a ser igual a n cuadrado, pi cuadrado, partido en L cuadrado. Y este lambda depende de n, así que le vamos a poner un segundo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Con este lambda, nosotros lo reemplazamos acá y obtenemos una solución particular para n. Pero la solución general es como ya vimos en otro tipo de ejercicios, es que x de x va a ser igual a la sumatoria, es de n igual 1 hasta infinito, de a sub n, que es un coeficiente que depende de n, por el coseno, en este caso, reemplazando el lambda, que en este caso me da n por pi por x partido en L. Ya, hasta acá todo normal, es lo que ya hemos hecho, ¿sí? Ahora la cosa se pone un poquito más esotérica, quizás, que es cuando reemplazamos la condición sobre las exponenciales. En este caso, la condición sobre las exponenciales es que y de 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá, y de 0 igual a 0, me va a implicar que no reemplazamos. Acá sé que mi expresión es de esta forma. Entonces, cuando yo reemplazo y igual a 0, este se me hace 1 y este también se me hace 1, entonces me queda c más d simplemente. Entonces, esa cosa implica que c más d es igual a 0, y eso en verdad implica que d es igual a menos c. Entonces, si yo reemplazo d igual a menos c, me queda que i de i, estoy demasiado descalibrado, implica que i de i va a ser igual a, acá en vez de d va a ir menos c,
Entonces voy a factorizar el c al tiro, y me queda c factor de la exponencial de la raíz de lambda por i, menos la exponencial de menos la raíz de lambda por i. Y eso en verdad es lo mismo que hicimos acá, con el... sí, está bien. Con el coseno hiperbólico, pero en este caso, como tengo una resta, me queda el seno hiperbólico. Entonces, acá puedo dividir por 2 acá y multiplicar por 2 acá. Sí, acá 2 y acá 2. Y me va a quedar c barra por el seno hiperbólico de la raíz de lambda por i. Y si reemplazo el valor de lambda, a ver, déjame revisar bien para no equivocarme y no embarrarla. Sí, me va a quedar que mi coeficiente c va a depender de n, entonces le voy a colocar c sub n. Y acá me va a quedar el seno hiperbólico de n por pi. Wow. De n por pi por i. N por pi por i dividido en L. Ya, eso es lo que me quedó en el i. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tengo mi... La acaba de publicar el enlace. Ya nos quedan 8 minutos. Multiplico mis soluciones que me dieron, mis soluciones de la forma x y de la forma y. Entonces me queda u de x, y va a ser igual a x por x y por y, o sea, y de y. Y eso va a ser igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de lo que está acá, por c sub n barra del seno hiperbólico de otra cosa, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo estas constantes las voy a juntar y me va a quedar que en verdad esto tiene la forma sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de, acá lo voy a llamar a sub n barra. A sub n barra, acá va a ser coseno de n por pi por x partido en L, y acá va a ser seno hiperbólico de n por pi partido en i partido en L. Creo que está bien, sí, está bien. Ya, tiene una forma distinta a lo que habíamos visto porque como que acá he mezclado un coseno y un seno. Entonces eso es un poco extraño quizás, pero en verdad no pasa nada, porque si evaluamos la última condición de borde, la que no hemos evaluado, que es esta cosa, con i igual a h igual a x, la evaluamos y nos va a quedar que u de x, h igual a x implica que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n barrita coseno de, acá reemplazo simplemente el x, n pi por x partido en L, y acá el seno hiperbólico lo evalúo en h. Entonces me queda n pi por h partido en L. Aquí lo que pasa cuando yo evalúo el h, el seno hiperbólico deja de ser una función y pasa a ser una constante que depende de n solamente. Es como un z sub n, por así decirlo, que se multiplica con el a sub n que está acá y me queda una constante que depende de n. Bien, la voy a marcar. Esta cosa que yo voy a encerrar acá, ahí, en verdad una constante que depende de n que multiplica el coseno. Entonces yo voy a aplicar el mismo truco que aplicaba en las resoluciones de otro tipo de EDPs para encontrar el valor de mi constante. La única diferencia es que ahora voy a dejar explícito el a sub n y voy a dividir por el seno hiperbólico. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, no, el tiempo no lo voy a hacer con detalle. Ustedes multiplican por un coseno de m por pi por x partido en L. El n lo reemplazan por m. En el caso que les queda una cosa acá como n menos un medio, que a veces queda, ustedes reemplazan por m menos un medio. Es lo mismo. Lo reemplazan y lo integran en el intervalo de su variable, que en este caso mi variable x va desde 0 a L. Entonces integran desde 0 a L. Con eso usan el argumento de la ortogonalidad del seno coseno y cambian las variables mudas que le queden. Y la cosa es que después de todo eso, que es muy parecido a lo que hemos hecho en otros
auxiliares, les va a quedar que a sub n barra va a ser igual a 2 partido en L. El 2 partido en L nace la integral. Con la diferencia que acá voy a dividir por este término. ¿Ya? Miren, fíjense que este término está dentro de una sumatoria, pero cuando yo integro, se me mueren todos los términos de la sumatoria menos 1. Entonces esto me queda algo así como seno hiperbólico m por pi por h. Uso la variable muda, cambio el m a n. Entonces me queda una constante. Y esa ya la puedo dividir. Entonces acá multiplico por seno hiperbólico de n por pi por h dividido en L. Y la integral que ya hemos visto, que es como la integral desde 0 hasta L por x coseno de n por pi por x partido en L. Y eso integrado respecto a x. La única diferencia con las otras cosas que habíamos visto antes es que ahora me queda el seno hiperbólico dando vuelta. ¿Dudas hasta el momento? Ya, que en verdad que ahora simplemente calcular esta integral, que es la integral por partes que ya hemos hecho también, se calcula, se modelea, me da una expresión cerrada para A sub n y lo reemplazo en la sumatoria. Entonces, para que se hagan una idea, mi resultado queda de esta forma. U de x, y es igual a la suma, desde n igual 1 hasta infinito, de 2 por L, factor de menos 1 a la n, menos 1, partido en n cuadrado, pi cuadrado, por el coseno, que el coseno es n pi por x, partido en L, por una fracción, en donde arriba va a estar el seno hiperbólico de n por pi por i, partido en L, y abajo va a estar otro seno hiperbólico de n por pi por h partido en L, n por pi por h partido en L. Si se fijan, la única diferencia entre el de arriba y el de abajo es que acá es una variable y acá es una constante h. En verdad esto yo lo podría haber escrito donde está esta constante acá, y ahí es donde yo les decía que en verdad me queda como la constante que se armó acá. Ahora, acá no aparece la función seno hiperbólico porque está solamente evaluado en x. Acá la he hecho una constante. Eso en verdad. Si es que alguien quedó con dudas, les recomiendo mucho resolver el ejercicio. Si tienen más dudas, me escriben al correo. Hay un par de casos particulares que lamentablemente no alcancé a ver, así que a lo mejor lo voy a ver en el auxiliar precontrol 2, porque igual lo encuentro importante y me lata no haberlo alcanzado a ver. Que es los casos en donde yo tengo algo de la forma, ya tengo mi, acá lo escribo con verde, i2' más lambda i igual 0, ya tengo mi EDO, pero mi condición de borde no está evaluada en 0, sino que está evaluada en un extremo del intervalo, igual a h igual 0. Entonces ahí la operación con exponenciales no es tan sencilla, así que eso lo vamos a ver, porque voy a hacer un ejercicio así. Y eso, en verdad. Estoy atento al correo si tienen cualquier duda. La pauta puede ser su gran amiga al momento de desarrollar esto. Les recomiendo, si tienen tiempo en verdad y quieren como replicar los ejercicios de la A a la C, les recomiendo a lo mejor pautear la A, como para estar seguro de cómo se hace. La B intentar resolverlas por ustedes solos, porque la B es muy parecida a la A, dicho según yo es más sencilla. Y la C tiene trucos raros, así que a lo mejor ahí voy a destacar e indicar dónde están los trucos raros, donde les pongan atención en caso de que sea necesario. Pero es Dos cosas. ¿La nota de exhibición son los dos controles nomás o incluye la tarea? tengo entendido que se pondrá con la tarea. Ahora, la verdad es que creo que si la tarea pondera como parte de la nota final, como que tienen que aprobarse por sí solas, pero no sé, yo creo que hay otros que hacer algo. Pero por el momento, sí, ponderan las tareas. Pondrán las tareas. ¿Y va a haber auxiliar para antes del control el otro lunes? Sí, bueno, el auxiliar del lunes va a ser parte del control. Como según yo, esto debería entrar en el control, o no sé en verdad. Omitan eso. No estoy seguro. Me tinca que podría entrar en el control. Entonces, en el momento que yo me asegure que esto a lo mejor va a entrar en el control, porque el profe va a dar un temario,
yo creo que voy a abordar el caso más complejo, y a lo mejor me voy a saltar como las cosas que ya se vieron en tu auxiliar, y voy a abordar lo que les comentaba, que es como más difícil, como menos intuitivo. Eso. Ok. Últimas dudas antes de que terminemos. Dudas. Ya creo que no. El profe mandó correos. El profe. Ya, entonces que estén bien. Sí, la Jairo debe estar esperando ya. Así que nos vemos. Cualquier duda al correo. Bye bye.